Con su Biblia, por favor, al Evangelio según San Mateo, puestos de pie en señal de reverencia a la palabra de Dios. Ubíquese en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Mateo 15, 1. Y vamos a meditar en esta hora bajo el título Decídase o decídete a ser mejor. Decídete a ser mejor. Mateo 15, 1. Búsquelo por favor y cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén. Vamos a leer todos en voz alta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no honra a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Padre, gracias damos por esta hora. Suplicamos esa dulce presencia de su Santo Espíritu. Invocamos, Señor, esa unción de lo alto que nos conceda en esta hora ser ministrados en el pensamiento y en el sentir del corazón, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos discernir, Señor, y principalmente ser retados y aceptar este reto a ser mejores cada día. Señor, que no nos conformemos con los rudimentos de la carne, con las costumbres de nuestra pasada manera de vivir, sino que a diario podamos retarnos a nosotros mismos a cambiar las formas de pensar y de actuar que no te son agradables. En Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Puede tomar asiento. Como cristianos, es importantísimo que usted y yo estemos constantemente evaluándonos, principalmente en cuanto a la pregunta de quiénes somos y qué somos capaces de hacer. ¿Es que acaso ahora que estamos en los caminos de Dios vamos a ser igual que como éramos antes de conocerle? Yo creo que eso no tiene sentido. Usted, antes de conocer a Cristo, dice la Biblia que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y usted me podrá decir: pastor, pero mire, yo nunca anduve en cosas desordenadas, delictivas. Pero sin Cristo, la persona, el individuo, solo tiene una horrenda expectación de juicio, ¿verdad? La Biblia nos enseña, y esto es lo importante, que usted debe separar entre la enseñanza de la religión con la enseñanza de la palabra de Dios propiamente. Porque en la religión, principalmente, yo le puedo hablar de la religión tradicional, del catolicismo, porque yo fui católico. Y lo que a mí me enseñaron fue eso, ¿verdad? Que si yo me portaba bien, si yo guardaba ese respeto a la madre iglesia y a los mandamientos y todo eso, probablemente, tal vez, quizá, ¿verdad?, lograría la misericordia. Efesios 2:8 radicalmente nos dice lo contrario. Porque por gracia sos salvo, dice, y esto es un don de Dios, no de vosotros, para que nadie se gloríe. Entonces, es importante que usted se pregunte a sí mismo: bueno, ¿y yo quién soy? Si antes yo era un vicioso, si antes yo era una persona que andaba en malos pasos, o simple y sencillamente alguien que estaba lejos de Dios. Ahora, ¿es usted un hijo de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana en la iglesia? Entonces, si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que aprender a vivir como hijo de Dios. ¿Y qué es o qué significa vivir como hijo de Dios? Bueno, eso lo vamos aprendiendo a diario. Por eso es que estamos aquí. Cada vez que usted viene a aprender un poco más de lo que Dios espera que nosotros hagamos o de la manera que espera que nosotros vivamos. Porque como tomamos el texto acá de base,
llegan los fariseos, ¿verdad? Los religiosos de aquella época, los religiosos de la época, y le cuestionan al Señor, ¿por qué los discípulos no cumplían el ritual de irse a lavar las manos? Ahora, claro, todos debemos lavarnos las manos por higiene, ¿verdad? Venimos de la calle, usted ha tocado dinero, usted ha tocado tal vez cosas allá afuera, ¿cómo es que se llama? El respaldo de un bus, que cuánta gente toca eso, entonces se tiene que lavar por higiene. Pero cuando los fariseos preguntan, esto no es por la higiene, ellos preguntan por el ritual de agradecimiento, ¿verdad? Todo religioso y toda persona de fe tiene que aprender a dar gracias a Dios cuando va a tomar sus alimentos. Entonces, para ellos esto se había vuelto más un ritual, ¿verdad?, que un acto de gratitud. Porque usted como cristiano, esté en la iglesia, esté en su casa, esté en una fiesta, esté en un centro comercial, esté con quien esté, usted, si es verdaderamente cristiano, usted no le va a dar pena orar, hermano. Usted no le va a dar pena orar. Usted podrá estar con grandes personajes en la sociedad, en la farándula, como usted quiera. ¿Se atrevería usted a decirle, señores, no me permiten, vamos a orar? Yo he estado con amistades, con gente desconocida, y eso sí es radical. Independientemente que estemos en un restaurante y que el otro vaya a pedir una cerveza, no acostumbro realmente ir a comer con gente que vaya a poner guaro a la mesa, pero hasta ese extremo, igual, me permiten, vamos a orar. Yo no practico tu religión, ok, entonces me permití, quédate callado un rato, porque yo voy a orar, ¿verdad? Yo voy a darle gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre que esto sea un acto de fe a que sea un ritual? La diferencia la marca su corazón, ¿verdad? Usted lo va a hacer en su corazón, pues usted, por último, si está el grupo grande y no puede callarlos a todos, usted inclina su rostro y da gracias a Dios por los alimentos. ¿Por qué? Porque Él proveyó el pan, Él proveyó la vida, Él le ha provisto la oportunidad de disfrutar aquella comida, ¿verdad? Y peor aún cuando son invitaciones. ¿A cuántos les gusta comer de choto, hermano? Ya sabe más rica la comida, ¿verdad?, cuando lo están invitando. Entonces le da gracias a Dios. Acá vienen los fariseos y ya la cosa era ritual, ¿verdad? Ya la cosa era reclamo. ¿Por qué tus discípulos no oran, no se lavan las manos? ¿Verdad? Porque ese hecho de lavarse las manos era para tomar la santidad, los santos alimentos, o sea que llevaba un trasfondo religioso. Entonces viene el Señor y les dice, ¿verdad?, miren, no se claven con lo que contamina al hombre, con lo que el hombre ingiere. Ustedes, y les pone un ejemplo, que pónganle mucha atención al ejemplo. Ustedes dicen que todo lo que le dan a su padre o a su madre es la ofrenda a Jehová. ¿Cómo así? Hablemoslo matemáticamente. Usted gana, yo aquí me acuerdo que le decía una vez a un joven de la iglesia, ¿verdad? Vos ganás, ponerle 100 pesos a la quincena. Ganan más, pero póngale usted que sean 100 pesos a la quincena. De esos 100 pesos, lo primero que se aparta, ¿qué es, cristianos? Tu diezmo. Va, ponele que allá, pues usted si dice, no, mire, yo no puedo dar 10 pesos, yo voy a dar 5, ok. Usted sabrá cómo lo mide en su corazón. Acuérdese que lo clave del diezmo es que usted practique la constancia. Ese es lo que marca su Dios. ¿Por qué? Porque usted percibe un ingreso constante, ¿verdad? Su quincena, su sueldo, su semana en el negocio. Entonces, si usted diezma una vez al año, eso no es diezmo, es una ofrenda. Porque usted puso algo, después no tuvo la fe suficiente para seguirlo haciendo, pero cuando usted dice, no, yo voy a ser un diezmador, ahí la clave es constancia. Constancia. No, pero es que yo gano poquito. ¿Cuánto gana? 5 pesos. Entonces, ¿cuánto va a poner? 5 centavos, 50 centavos. Póngalo, si ese no es problema suyo, ese es problema de Dios. ¿Verdad? Póngale que no va a poner 50, póngale que va a poner una cora, póngale que va a poner 5 centavos, pero es Dios y usted. Entonces el diezmo se delimita por la constancia. Cuando son eventuales, usted hizo un negocio, usted hizo un trato con Dios de que lo iban a operar y dijo, Señor, que no me operen porque aunque pues tal vez voy a ir al hospital de asistencia pública y no me van a cobrar, pero yo no quiero pasar por esa operación, entonces, Señor, si no me operan yo voy a poner una ofrenda de $20. No es que se compre el favor de Dios, pero como allá su fe, pues ahí no me meto yo le cuento testimonios que he escuchado.
y la persona ya de pronto fue sanada, ya no tuvieron que operarlo, y si lo vemos matemáticamente, barata le salió la operación, ¿verdad? Pero no es el punto de comprar el milagro. La cosa es que ese es lo que usted le reconoce a Dios. Aparte de eso, ¿honra usted a su padre y a su madre? Yo le decía a mis hermanos, tengo 2 hermanos, los 2 son profesionales, los 2 trabajan en buenos lugares, aunque ganan mal, ¿verdad? Porque hoy usted para ganar bien tiene que ser político, ¿me entiende? ¿Verdad? El cipote de mi hermana se graduó con honores de la Matías Delgado, ¿verdad? Y por poquito y que sueldo mínimo tiene la pobre. Así están las cosas en nuestro país. La cosa es que le decía yo a ellos, mira, ¿cuánto le dan ustedes a mi papá mensualmente? No, pues sí, cuando se puede, ¿verdad? Vos sabés que no ganamos mucho. Sí, pero así como usted tiene que ser fiel con su diezmo, así también de su ingreso usted va a apartar lo que le va a dar a su papá o a su mamá en calidad de honrar. Pero es que ella gana más que yo o él gana más que yo. Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de honrar. Mi pastor me enseñó a mí que esos pastores que andan diciendo, yo te bendigo en el nombre del Señor, póngale la mano, ¿verdad? Porque me va a bendecir, sí. ¿Cuánto me va a dar? ¿O qué me va a dar? Hoy en la mañana me bendijeron con una semita que estoy esperando que el culto termine para irmela a comer. Ya le empecé. Ya me había tomado el café, pero mandé a pedir otra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la bendición, ¿cuántos queremos que Dios nos bendiga? ¿En qué? ¿Ah? En algo, ¿verdad? O sea, la bendición es algo. Yo le hago así, pero no necesariamente dinero, pues, o sea, es bienes, es una sanidad, es algo. No podemos hablar de bendición si nos quedamos solamente en el aire. ¿Verdad? Yo quiero la bendición de poder respirar, gloria a Dios, Él ya le permitió que su organismo esté funcionando y usted respira. Pero cuando usted pide una bendición, usted pide algo. Cuando usted pide que Dios le conceda, porque acuérdese una cosa, Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Entonces, yo le acabo de estar diciendo que hay que honrar a Dios con sus diezmos, y Dios ¿cómo nos honra? Con todo lo que Él nos provee. Porque también Dios nos honra a nosotros. Los padres debemos aprender a honrar a nuestros hijos a través de una buena enseñanza, también a través de cariños, ¿verdad? De palabras de motivación. Excelente hijo, estás bien, estoy orgulloso de ti, te amo. Usted está honrando, porque ¿qué significa honrar, amados? Darle su lugar a alguien. Eso es honrar, darle su lugar a alguien. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. ¿Con cuánto lo honra? En el caso de aquel que ya es asalariado. ¿Qué pasa cuando el hijo es estudiante? ¿Cuál es tu manera de honrar a tus padres? Sacando la buena, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el padre, ¿verdad? Qué bueno, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿verdad? Entonces el papá está viendo que no está criando cuervos. De vez en cuando le salen 2 que 3 chillidos, porque no hay hijo que no se le engrife a los tatas de vez en cuando. Pero no le van a sacar los ojos por lo menos, ¿verdad? Le está honrando. Entonces dice el Señor en el ejemplo, no se me pierda de lo que estamos hablando, les dice a los fariseos, ustedes dicen que lo que le dan de ayuda a su padre y a su madre es la ofrenda a Jehová, y eso no es así, les dijo Dios. Una cosa es con lo que ustedes honran a Dios, y otra cosa es con la que ustedes honran a sus padres. Vuélvale a verlo conmigo, no vaya a creer que yo me lo estoy inventando. Versículo 4 dice, veamos desde el 3. Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, dice, y el que maldiga padre y madre muere irremisiblemente. Versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces dice, ya no ha de honrar a padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque ustedes ya se acostumbraron a hacerlo así. Hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿verdad?, está lejos de mí. Cuidado, esa es la religión. La religión le enseña a usted a tener un vocabulario, actitudes que son a la vista de la gente, pero lo que realmente va a marcar su éxito, su prosperidad, su bendición, son aquellas cosas que usted hace en la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios. Y eso principalmente se va midiendo con los cambios. Cómo vamos cambiando.
porque el tema de esta hora es decídete a ser mejor. Mire lo que dice después, versículo, veamos del 11, dice, no lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, dice, esto es lo que contamina al hombre. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿De dónde sale? ¿De dónde salen las cosas que vienen, cómo es que se llama? De las cosas que se hablan. Vaya conmigo a primera carta de Pedro. Ya no vamos a volver aquí, no se preocupe con guardar este texto inicial. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. A ver, búsquelo, me interesa que lo encuentre. Estamos en el Nuevo Testamento, casi llegando allá al final. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. ¿Quién lo tiene? Leemos la palabra, mire lo que dice, vea por favor. Primera de Pedro 4, 3. Baste ya, ¿está conmigo? Baste ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ok, ¿cuál era la pregunta que le dije que deberíamos hacernos nosotros a diario? ¿Quiénes somos y qué somos capaces de hacer? Quiero que sepa, amado hermano, que si nosotros nos permitimos, ahora que somos cristianos, ahora que Cristo ha entrado a nuestras vidas y nos ha lavado con su preciosa sangre, ¿cuántos hemos sido lavados con la sangre del Cordero? Si yo empiezo a permitirme, usted tiene perfectamente un panorama claro de todo lo que el mundo ofrece. Y todo lo que el mundo ofrece, recuerde por favor que es agradable a la carne. ¿A cuántos nos gusta la música? Yo me dormí el sábado después de la vigilia, me confieso pecador. Ya nos pudimos platicar con mi esposa y todo, y después ella se durmió, yo me había quedado directo y me puse a oír un poquito de música, eran como las 3 de la mañana. Claro, que de aquello que usted se queda dormido, cuando despertó y ahí estaba oyendo un bachatón bueno. Entonces, pero, ¿qué es eso? Es alimentar la carne, ¿verdad? Porque son cosas que usted dice, es pecado, es malo. Mire, a mí me gusta, no lo debo hacer. ¿Por qué? Por el simple y sencillo uso del tiempo. Hubiera descansado, el día de ayer amanecía y todo desvelado, había quedado de que iba a llevar a mis hijos a que se dieran una su bañada, ¿verdad? Y andaba yo todo cansado. Entonces, son cosas que no convienen, pero ¿cuántas hace usted? ¿Cuáles son las suyas? Entonces, usted me pregunta, pastor, ¿y usted por qué hizo eso? Mire, yo eso lo acostumbraba antes siempre. Hoy fue un ratito de debilidad que me puse a ver música y me quedé clavado. Usted se pone a ver una película, cuando viene a reaccionar ya pasó hora y media. Entonces, hay cositas a las que debemos tenerle mucho cuidado, y por eso es que es de poner un poquito los pies en la tierra, de saber que somos carne y que somos atraídos por pequeñas cosas que muchas veces venimos a reaccionar hasta que ya es tarde. Hasta que ya es tarde, ¿me entiende? Entonces, vaya conmigo por favor, segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Ahí estábamos en primera de Pedro. Cuando yo me doy permiso de ir dándome gustitos de la carne, corro grandes riesgos. Segunda de Pedro 2:22, ¿lo tiene? 2, versículo 22, mira lo que dice. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sigamos con mi ejemplo. Se supone que yo soy una persona espiritualmente fuerte o fortalecida. Me quedé oyendo música, no pasaba nada más que me desvelé. ¿Cuántos agarran carreta con una canción? Hace muchos años, mi primer año de cristianismo, oiga esto, y le voy a hablar cosas reales de mi vida. Primer año de cristianismo, comencé a servir, ya les he contado a ustedes, tenía apenas mes y medio de ser servidor cuando escuché que se podía servir en la iglesia, y entonces me involucré en el ministerio de seguridad allá en la iglesia central. Llegó Navidad y yo sentí, no, esa es otra cosa. Llegó Navidad y entonces dijeron, bueno, ¿y dónde vamos a celebrar como ministerio la cena navideña? Entonces, mi cancha, ¿verdad?, en el mundo era Pueblo Viejo. Era una de las canchas más frecuentadas. Y me acordaba yo que allá había gelengue viernes y sábado, ¿verdad? Entonces en la semana era tranquilo, te va a cenar tranquilamente.
Y entonces les digo yo, miren, ¿por qué no cenamos en Pueblo Viejo? Nos queda céntrico para los que vienen del lado de Soyapango, de Ciudad Delgado, y yo vivía en Santa Tecla entonces, ahí por Metro Sur, y entonces comemos tranquilo. Y fuimos, íbamos como 25 servidores del ministerio. Y entonces se me olvidó que era Navidad. O sea, no tomé en cuenta, era la cena navideña, pero yo no pensé que en Navidad hay gelengue todos los días, ¿me entiendes? Nosotros fuimos un martes y nomás íbamos entrando, estaba el cumbión, ¿verdad? Y la bala. ¿Y qué es lo que hace usted cuando empieza a oír música? A los que nos gusta la música, empieza, ¿verdad? Y me acuerdo yo que llegamos y el señor que está en la entrada, ahí parqueando los vehículos y cuidando la entrada, me conoce a mí desde pequeño, ¿verdad? Entonces, y ya después que yo crecí, llegaba a hacer mis relajos, era bien conocido. Y me dice, ¿qué tal? Tenía tiempo de no verlo. Primer año de cristianismo. Yo llegué a la iglesia allí tipo mayo. Y esto fue en diciembre. Entonces yo ya tenía varios meses. Póngale que de mayo, junio, póngale que todavía en julio haya ido a celebrar mi cumpleaños al estilo antiguo, ¿verdad? Pero prácticamente de julio para allá ya no me había asomado. Entonces me dice, él tenía días de no verlo. Sí, que fíjese que ahora para la gloria del Señor soy cristiano y venimos con el ministerio de la iglesia, ¿verdad? A celebrar aquí la cena navideña. Qué bueno. ¿Y usted ya, a dónde iría su alma si usted muriera hoy, verdad? Y yo ganando a Cristo, ahí estuvimos platicando, pero es un poco difícil porque pues él cuidando la entrada. Entramos a la cena, cumbiones, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo tomaba con Chente de fondo, ¿verdad? Con la música de Vicente Fernández, Alejandro, ¿verdad? Rancherones. Pero hay otros que chupaban con cumbia. Y anoche que había cumbia. Entonces yo ya sí me gustaba, me daban ganas de bailar, pero ya íbamos con el ministerio de la iglesia, ya había querido evangelizar al hermano de la entrada. Al rato vi que pasaron 2 cervezas, pero no para las mesas de los lados, no para la mesa de nosotros. Ya había caído el primer hermano. Y quedamos, y como acuérdese que al líder le preguntan, ¿verdad? Mire, ¿me puedo tomar una cerveza? Ay, vea usted, hermano, ¿y yo qué quiere que le diga? Yo no soy su papá ni su mamá, ¿verdad? Entonces, se echó el primero la cerveza. Ya cuando le ponen la primera cerveza a uno, este es el de enfrente, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle. La influencia. ¿Cómo se llama eso? Influencia. Usted me puede venir aquí porque ya varios están así. No sea farsante. Unos chupaban, otros mujereaban, otros son maricones, otros, ¿me entiendes? De todo hay en la viña del Señor. No me venga con paja. Cuide su testimonio, cuide su espiritualidad, cuide su vida. ¿Por qué? Porque los tropiezos están a la orden del día. Se lo estoy diciendo como lo viví yo. ¿Usted quiere que... Gracias a Dios, el pecado, ¡ush! Mentira. El pecado traducido para que lo entendamos es todo lo rico. Todo lo rico es malo, ¿sí? Todo lo rico es malo. ¿Cuánto nos gusta el pan dulce? ¿Es rico o no es rico? Coma mucho y ¿qué va a pasar? Los triglicéridos, el ácido úrico, todo es malo. Tiene que ir, como decía aquel anuncio, ¿verdad? Todo con moderación, pero no agarre carreta, estamos hablando de la comida. Entonces, fíjese bien, de pecados a pecados. La palabra pecado, ¿qué significa? Usted ya lo sabe, error. ¿Cuántos cometemos errores? Todos tenemos de errores a errores. Y contra lo que yo estoy predicando esta mañana o lo que estoy queriendo invitarle a reflexionar es ¿hasta dónde nos damos permiso? ¿Hasta dónde nos damos permiso? Tomando el ejemplo que le cuento yo de la cena, bueno, al final quizás me atrevería a decirle que las 3/4 partes del ministerio agarró zumba. Y ya cuando salimos, don fulano, ahí hablamos otro día mejor. Porque el de la entrada nos había visto entrar como ministerio cristiano. ¿Cuál fue la solución? Jamás volver a celebrar una actividad donde puede tropezar. Y esto los que hemos sido alcohólicos lo sabemos, ¿verdad? No podemos jugar con el trago. Cámbiale trago, póngale negocios ilícitos, póngale sexualidad. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Entonces,
Comencemos por el principio. Todos podemos tropezar y cada uno tiene que conocer cuáles son sus debilidades. Luego, decíamos acá, vea por favor, estábamos 1 Corintios 2:9. Vaya conmigo a 1 Corintios 2:9. Para enfrentar esto, porque ahorita hemos, digamos, analizado la realidad de nuestra naturaleza humana. Para enfrentar esto, número uno, tiene que entender que nosotros tenemos dos mentalidades. 1 Corintios 2:9, ¿lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Lea conmigo, por favor, versículo 9. Veamos, dice, póngale atención, póngale corazón a esto. Mire, dice, antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que lee. ¿Cuántos aman al Señor, hermano? El cristianismo de eso se trata, de que usted se enamore de Cristo. ¿Y cómo no amar al Señor si Él nos amó primero? Si usted analiza todo lo que Cristo Jesús le ha dado, hermano, usted se va a enamorar del Señor. El Señor nos perdonó todo lo que hicimos en el pasado, nos ha lavado con su preciosa sangre, nos ha dado la seguridad, no promesa, ¿verdad?, así en el aire, sino seguridad de vida eterna. Además de eso, entra a tu hogar para transformar tu casa, para hacer de tus hijos personas de éxito, para bendecirnos, para protegernos en un mundo tan lleno de tribulación y angustia. Entonces, ¿cómo no amar al Señor? Pero aún así algunos de nosotros tenemos que recordar, ¿verdad?, el medir cuánto nos estamos enamorando de Cristo, porque o nos enamoramos de Cristo o nos enamoramos del mundo, y muchos de nosotros todavía no hemos podido. A mí me costó dejar ciertas áreas, algo otras como la que le cuento, me descuidé y me puse a oír música. Entonces usted dirá, eso es mundo. Sí, a eso estamos expuestos todos, vaya. Pero yo oigo una bachata, yo oigo una canción y no agarro casaca, no agarro camino. Óigala durante un mes y empieza a botarle sus bases. ¿Sí me entiende? Usted podrá decir, no, yo esto lo controlo. Yo me puedo tomar un trago y no pasa nada. Frecuéntelo cada reunión que usted tenga y va a haber una de esas que se le va a salir de control. Esa es la parte que hay que entender. Usted podrá decir, ¿verdad? No, yo solo le voy a ir a decir un par de cosas para que quedemos claros que conmigo no va a andar hablando. Mire, tenga cuidado, evite. Si usted es de mecha corta, aléjese del fuego, ¿verdad? Porque rapidito se va a encender. Hay que saber diferenciar o ubicar las cosas a las cuales nosotros estamos expuestos. Entonces, veamos ahí qué dice. Tenemos, dice, cosas que ojo no vio, la promesa de Dios. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga? Mire cómo empieza el punto que le quiero compartir, hablando de lo que Él quisiera darle, cosas que ni usted se imagina, cosas que usted no creyó que pudieran suceder en su vida. Dios es capaz de hacerla. Entonces dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros ¿por medio de quién? Del Espíritu, por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Decíamos la vez pasada, venía mi hermana Briseida, con todo respeto, aquí lo voy a ocupar el ejemplo, y ella nos contaba de sus migrañas, estaba padeciendo fuertes dolores de cabeza. Y al inicio del testimonio ella dice, yo soy hipertensa. Ahí yo me quedé así, ¿verdad? Entonces ya ella dio el testimonio y le está orando al Señor para que esos dolores de cabeza no vuelvan. Ya cuando ella se iba le digo, hermana, ¿usted es hipertensa? Sí, me dijo. Y me le quedé bien. Y se me quedó viendo así como que yo le quería decir algo. Y le vuelvo a repetir, hermana, ¿usted es hipertensa? Sí, me dijo. Y me le quedaba bien. Y ella quedaba viendo así como, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y entonces el Espíritu le reveló lo que yo le estaba diciendo. Hermana, ¿usted es hipertensa? Tercera vez, no, me dijo. En el nombre de Jesús nunca van a volver esos dolores de cabeza. Pero, ¿cómo sabe usted sobre qué áreas usted va a orar o sobre qué áreas usted se debe cuidar? No es porque el pastor se lo venga a decir. Yo le predico desde acá.
Pero quien le hace a usted asimilar o entender por qué lado va su trato con Dios es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos queremos conocer las cosas grandes que Dios tiene para nuestra vida? Sanidades, provisiones. Imagínense cómo Dios obra a través de nuestro cotidiano vivir. ¿Qué pasaría si le dedicáramos más tiempo de oración? ¿Cuántas cosas más nos revelaría? ¿O cuántas cosas más Él nos fortalecería si le dedicamos más tiempo en intimidad, en una plática íntima, en la oración? Entonces vea por favor, dice, estamos ahí en el versículo, ¿cuál vamos? El 13, gracias hermano, dice, lo cual también, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice el final del 12, todo aquello que usted va a alcanzar, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero dice versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, dice, porque se han de discernir. ¿De qué manera, iglesia? Espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted tiene dos mentalidades, usted tiene dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Porque cuando usted recibió a Cristo, su cuerpo no se transformó. Dice primera carta a los Corintios capítulo 15, ¿verdad? Que es necesario que esto corruptible muera y se transforme de incorruptible, para que entonces, dice, podamos ver manifestado lo que dijo el Señor: sorbida es la muerte en victoria, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Pero es necesario que esto sea transformado. Hoy por hoy, usted es la misma carne, la misma persona que recibió a Cristo. Lo que sucede es que nació en usted una nueva naturaleza espiritual, usted tuvo un nuevo nacimiento espiritual y su espíritu ya no puede ser alcanzado por el efecto, por el pecado, porque dice la Biblia que aunque su espíritu muera, su cuerpo muera, su espíritu es salvo en el día del Señor. Así es la salvación. La salvación no es del cuerpo. El cuerpo volverá a los gusanos, del polvo eres y al polvo volverás. Pero la salvación es de su alma, de su parte consciente, de su individualidad como humano, ¿verdad? Usted, esa alma ya no puede ser alcanzada por los efectos del pecado, porque ha sido hecho nueva criatura, ha sido comprado con la sangre de Cristo. Entonces, esto quiero que entienda, dos naturalezas: la carne que busca y se deleita de los placeres, y el espíritu que dice que está dispuesto. Su espiritualidad, su alma, ¿verdad? Su naturaleza espiritual que va a la presencia del Señor. Asimismo tiene usted dos mentalidades. El mismo problema usted lo puede enfrentar desde dos ángulos: desde la parte carnal o desde la parte espiritual. Un ejemplo, andan hablando de usted. No, yo le voy a ir a decir su verdad, carne. Pero usted dice: hónrales al hombre, pasar por alto la ofensa. Señor, bendiga a esa persona, bendígala tanto, que se aparte de mi vida, que se olvide que yo existo. Señor, usted está enfrentando el problema ¿cómo? ¿Carnal o espiritualmente? Espiritualmente. A usted vino alguien y lo estafó, lo defraudó, ¿verdad? Y usted quiere ir a reclamarle, agarrar un arma, qué sé yo. ¿Puedo poner la denuncia? Mire, todo lo que es legal, usted lo puede hacer. Lo que pasa es que, hablando de la realidad de la vida, hay cosas que vale la pena analizar, ¿verdad? Porque estamos en tiempos tan terribles donde pareciera que las autoridades están más a favor del malo que del bueno. Pero lo que esté en su derecho, pues usted lo puede ejecutar. Un día me dijo una mujer a mí: pastor, yo tengo un hijo con un pastor de X iglesia y él como que no tuviera hijo. ¿Puedo yo ir a poner la demanda por la pensión de la cuota alimenticia? Claro que puede, pero eso no le va a quitar a usted el mal sabor de que cada vez que esté yendo a pedir y todo eso, se ofendan, se ultrajen, que él venga y que le aviente tal vez los 20 pesos en la cara. ¿Por qué no empieza mejor a orarle al Espíritu Santo
principalmente si aquel es un siervo de Dios. Bueno o malo, dice el Espíritu, dice la Biblia que Él es el que los tiene, ¿verdad? Él es el que nos sostiene. Entonces, hable con el dueño, hable con Jesús, que lo empiece a apretar, ¿verdad? Así no lo aprieta usted, lo aprieta el Espíritu Santo. Y en esta vida, dice la Escritura, que yo no temeré lo que pueda hacer el hombre. Pero a Dios sí hay que temerle. A Dios sí hay que temerle. Entonces, dos maneras de enfrentar un mismo problema: en la carne o en el espíritu. Y eso es lo que va marcando la diferencia. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Qué cosas me doy permiso de hacer? ¿Qué gustitos me doy permiso de tomar? Usted decide. No viene a la iglesia para que el pastor ande con una vara, ni el pastor haya que hacer con sus propias debilidades. Aquí uno de los principales fenómenos es que Dios ponga a un hombre pecador igual o peor que usted, más seguro que peor, ¿verdad? Porque dice la Biblia que lo más vil escogió Dios para avergonzar a lo más sabio. Entonces, pero quien guía su vida, quien murió en la cruz de Calvario por usted, se llama Jesús de Nazaret, y es su sangre preciosa la que nos ha lavado, y es la mente de Cristo la que nos lleva de victoria en victoria. ¿Con cuál estamos funcionando? ¿Con nuestra mente de Roberto Velázquez o con la mente de Cristo? Usted decide. Ante cada situación usted dice, ¿lo resuelvo así o lo resuelvo así? ¿Lo enfrento así o lo enfrento así? Me decía un hermano un día: pastor, me cayó esta llamada que nadie quiere recibir, me han amenazado, tal y tal cosa. ¿Y qué me aconseja? Pues nosotros nos vamos por el Espíritu, tenemos armas poderosas que no son materiales, pero son poderosas para derribar fortaleza. Y reúna a la familia. Primero, asegúrese si todos ya recibieron, ¿ya? Porque eso es lo primero. Ok, vos no querés, hay un bicho rebelde ahí, mira, dicen que te van a matar a vos. Así que de primera mano aquí lo que tenemos que hacer es estar en unidad. Recibís a Cristo como tu Señor y Salvador. No, queremos rock, pues que te maten, no. Después no voy a estar gastando ni en caja por vos, por burro. Así como ese muchacho que mataron hace poco, usted lo vio en las noticias. Ay, no, pobrecito, venía saliendo del bar, ¿verdad? Y golpeó un carro con otro y se bajaron 5 o 7 tipos y lo plomacearon todo. Y salen las fotos, y vio las fotos del muchacho. Ahí sale, queremos rock, alabando al diablo. Se lo llevó el diablo. ¿Y qué quiere que digamos? No nos alegramos porque lo mataron en ninguna manera, ¿verdad? Pero ¿de dónde venía saliendo? No venía saliendo el culto. En todas las fotos sale alabando a Satanás. ¿Y entonces qué quiere, pues? Ahora, no traslade eso para su casa. ¿Y sus hijos a quién alaban? Y en la casa, ¿qué es lo que honramos? A Dios, al mundo, al diablo. ¿Qué es lo que está sucediendo en la intimidad de nuestros hogares? Entonces, cuando viene la tribulación, usted dice, bueno, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ¿verdad? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Señor, nosotros te amamos. Nosotros te amamos, y pudiendo tal vez enfrentar esta dificultad de una manera, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer en tu nombre, en oración. Le decía yo a este hermano, mire, empiecen a orar, empiecen a ayunar como familia. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo este hermano? Por allá tenía otro amigo pastor que venía de una vida complicada y le dijo, no, yo conozco al no sé quién y al no sé cuándo y vamos a hablar con ellos y usted sabe que aquí los conecten, no sé qué. Y entonces se fue por la otra vía. Y hablaron con el no sé quién y con el no sé cuándo, se fueron a meter a no sé qué penal, llevaron un donativo de cosas porque siempre había que quedarse a querer, y resulta que con los que ellos hablaron eran contrarios de los que lo estaban fregando a él, y se le alborotó el panal. Y después le hablaron los otros para pegarle la ultrajada porque ahora había quedado en fuego cruzado. Hoy estaba peor que al principio. Pero yo le pedí consejo al otro pastor. No, pues si no le digo yo que usted no le haga caso al pastor, pues que hágale caso al Espíritu Santo. Mi consejo fue, hable con el Espíritu Santo. Yo como pastor no le puedo resolver su vida. Un día un muchacho me dijo a mí, en un negocio que yo había comprado, yo estoy involucrado en tal grupo y por favor ayúdeme a salir. Mira, le dije, recibí a Cristo como tu Salvador, pedile a Él que te libere y enfrenta el mecanismo que ustedes tienen interno. Pues sí, pero yo quiero que usted vaya conmigo. ¿Y yo qué voy a ir a hacerle? No, pues que usted vaya para que me dejen ir y que no sé qué. No, freguele, espérate. Y yo como estaba de pastor nuevito, ¿verdad? Estaba encendido en el amor del Señor y no me fui a meter con él allá en unos lugares bien feos. Y yo todavía le decía, mirale,
Yo voy de testigo. Cuando me preguntan, ¿es cierto que este recibió al Señor? Sí, es cierto que recibió. Yo es lo más que voy a decir. ¿Vos crees que yo voy a ir a regañarlos o a abogar? Yo no. Ahí nomás vamos a quedar los dos. Y no vayas a confiar en que porque yo voy ya lo hiciste. Porque si en tu corazón vas confiado que porque Roberto Velázquez va con vos, ya nos dieron Juan a los dos, baboso. ¿Verdad? Porque ¿en quién está confiado tu corazón? Aquí estamos hablando de que usted se enfoque en el Espíritu. Entonces sí, el Señor, y llegamos, y ya cuando dijeron, busco al no sé quién, y le dijeron nosotros, no, ahorita no está ni va a venir. Y yo, ay, aleluya, dije yo, ¿verdad? Entonces, bueno, ni modo, ¿verdad? Vámonos, y nos regresamos. Después me dice, mire, tal día me han dejado la cita, ¿me va a acompañar? No, yo ya fui, ya te fregaste, no estaba, él perdió, ¿verdad? Así que vos vas con el Señor. Y le dieron la oportunidad, porque cuando se trata, acuérdense que el nombre de Cristo, hermano, doblega toda potestad. Entonces es el nombre de Jesús, no es el nombre del tabernáculo, no es el nombre de nuestro pastor a quien respetamos y amamos, no es el nombre de su servidor. Jesús es el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador, cambiar esa frecuencia. Vino este hermano que le cuento yo, que se le alborotó el panal, y entonces al final, después de haber puesto el fuego más atizado, optó por tomar el consejo que yo le había dado. Y empezó, veando, mira, yo quiero que recibas, ¿qué? No me hables de eso, tal por cual, porque así pasa. Y él se plantó, somos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros pues tenemos ahí una tiendita, cuando necesiten algo les podemos colaborar, pero no bajo esa presión, ¿verdad? No bajo que nos están matando, porque el Señor es el que guarda nuestras vidas. Y al final el muchacho terminó recibiendo al Cristo, le digo, mire, está bien, no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo Cristo rompe las cadenas, hombre. Solo Cristo, conoceréis la verdad, dice, la verdad os hará verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Entonces, pero ¿quién tiene que cambiar para poder entrar a esa frecuencia? Nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir evaluando. Esto no me conviene. Cometí esto, hice aquello, pero esto no me está ayudando. Me cambio de frecuencia. Me paso de la carne, ¿a dónde? A lo espiritual. Sabiendo que nosotros a diario luchamos contra la carne. Entonces, número uno, decíamos, entienda, hay dos mentalidades. Número dos, Dios nos ha dado una orden, un mandato de limpiar nuestra mente natural. Efesios 2:23. Vaya conmigo rapidito. Efesios capítulo 2, versículo 23. Usted tiene dos naturalezas, ya lo sabe, no se asuste, no se me trasrosque. 2:23. Efesios 4, versículo 23. Sí, perdón. Ahí estamos. A ver, ¿lo tiene? Efesios 4, 23. Vamos a leer del 23 en adelante. Póngale atención, despacito. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ok, hágame una pausa ahí. O sea que la mente tiene espíritu. ¿Cómo es el espíritu de la mente? Le cuento, abro un paréntesis, cuando yo estudiaba en la universidad, nos enseñaban que a veces las leyes, ¿verdad? En la elaboración de leyes, quedan más dudas que claridad, ¿verdad? Y como usted sabe que quienes elaboran nuestras leyes son los padres de la patria, que no saben nada, y por eso tienen que contratar 50 asesores cada uno, que tampoco, por lo visto, saben mucho. Entonces, con estos padres de la patria dan ganas de ser huérfanos, ¿verdad? Pero el asunto es que las leyes son así, tienen muchos vacíos. Entonces nos decían a nosotros, y nos daban la hermenéutica, las reglas de interpretación. La hermenéutica es una ciencia general que agarra el apellido según la rama que usted estudia. Nosotros en teología tenemos hermenéutica bíblica, que son las reglas de interpretación de la Biblia. Pero en lo jurídico también hay una hermenéutica jurídica, que es donde dan las reglas para tratar de entender las leyes. Aunque ni el que las hizo las entiende, pero ese es el asunto. Entonces nos decían, tenemos que llegar al espíritu de la ley. ¿Qué quiso decir la ley? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué significaba esto cuando el legislador lo redactó? Entonces ahí usted va a entender el espíritu de la ley. Ahora, traslademos eso al espíritu de la mente. ¿Hacia dónde va tu mente? ¿Hacia dónde se enfoca? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Cuál es el espíritu de tu mente? ¿Hacia dónde la tiene usted orientada? Yo en el mundo la teníamos orientada ¿a qué? A lo malo. La naturaleza humana lleva la mente ¿a dónde? A lo malo.
Pero por eso le digo yo, número uno, le dije, tenemos dos mentalidades, la carnal y la espiritual. Número dos, es un mandato de Dios que luchemos por enfocar nuestra mente a lo espiritual. Si yo dejo, a ver, ¿hacia dónde me dan ganas de agarrar? No, pues nos van a dar ganas de agarrar para el puerto, ¿verdad? ¿Es malo ir a la playa? Claro que no. Lo malo es dejar el tiempo de Dios, quitarle el tiempo de Dios para dedicarlo a otras cosas. Eso se llama idolatría. Usted tiene que tener su trato. Yo siempre le he dicho, hermano, comience por un culto, pero ese cultito de lunes, de miércoles, de martes, yo no sé, el que usted sienta más fácil cumplir, pero ese día, por favor, párese bonito, párese firme. Y ese día no lo cambie, no lo deje, no lo regale. Aunque le venga la mejor invitación del mundo, por favor recuerde que usted tiene una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno. Ya después, usted quiere más de Dios, usted le va agregando más. Mejor me es un día en tus atrios, decía el salmista, que 1000 fuera de ellos. Entonces, pero es algo que yo debo asimilar, yo debo entender, ¿verdad? Y cuando yo lo entiendo, lucho contra mi carne, porque no es porque ya lo entendí, entonces solo me dan ganas de pasar en culto. No, ya lo sé, todos sabemos qué es lo que nos conviene, pero muchas veces hacemos lo que no conviene. Entonces, cuando yo ya entendí esto, yo debo luchar. Por eso viene el mandato en Efesios 4:23, y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueve la orientación hacia dónde va su mente. Versículo 24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, dice, en la justicia y en la santidad de la verdad. La vez pasada le explicaba yo que nosotros pensamos muchas veces que ser santo significa estar como que son, con todo respeto para las personas que todavía tienen su arraigo, las imágenes, ¿verdad? No ver, no pensar, no respirar. Eso no es santo. La palabra santidad significa apartado para Dios, pero va todavía más allá. Todas las cosas que estaban apartadas para Dios en el templo servían a la liturgia, servían al propósito de Dios. O sea que, aunque yo esté, imagínense que yo viva aquí en la iglesia, ¿verdad? Y no salga de aquí, eso no quiere decir que yo estoy en santidad. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que está pasando en mi mente. Entonces, cuando yo me dedico o me aparto a la santidad, yo tengo que estar ocupado. Yo tengo que estar sirviendo. Porque cuando yo estoy enfocado al trabajo ministerial, al servicio, yo aquí en esta iglesia, si no, ya por ese lado paso bien topadísimo, y aún así, no crea, se me chispa la mente por ratos, ¿verdad? Porque en el día aquí hay problemas que atender del colegio, hay problemas que atender del CDI, hay problemas del seminario, ¿verdad? Hay actividades que realizar de la iglesia, tener ese cuidado para que las actividades no se nos tergiversen, ¿verdad? No se nos trastornen. Usted sabe que muchas veces nos critican mucho por las cosas que hacemos. Un tonto había puesto ayer en el comentario de la invitación, no sé si alguien lo habrá visto, se subió la invitación a la actividad del Domingo Loco, y ahí un bruto había puesto, qué lástima, dice, que lo que hacen con las manos lo derriban con las patas. Daban ganas de ponerle, porque puso un dicho, dice, hay un dicho que dice que hay quienes lo que levantan con la mano lo derriban con los pies. Me dieron ganas de ponerle, y hay otro que dice, machete, estate en tu vaina, ¿verdad? No has metido. Y no te gusta, cambia la página, no vengas, no te gusta, no vengas, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Entonces, pero como estamos en el espíritu, solo me lo tragué. ¿Verdad? No, pues, yo le digo que me dieron ganas pero quién sabe si el día de mañana Dios le permite a este dundo conocer la verdad, ¿me entiende? Y ser libre y poder vivir en paz y vivir su vida, no estar pendiente de lo que viven los otros. Entonces, pero, ¿verdad? Nosotros somos carne, pues. Usted dice, no. Lo que hice solo elimina el comentario, ¿verdad? Por respeto a los demás hermanos. Entonces, sin embargo, es algo que usted debe estar bien claro. Esto es a diario. Esto es a diario. Hacia dónde va mi mente, yo tengo que cuidarlo. Aquí dice, vestidos, dice, conforme a la santidad. Póngase a trabajar. Usted está trabajando. Un día platicaba con un hermano yo y me decía, pastor, ¿cómo puedo yo asegurarme de no fallar? No le quiero fallar a Dios. Hermano, usted, ¿cuál es su horario de trabajo? Y me decía, ahorita estoy desempleado. Ok, Dios está interesadísimo en que usted empiece a trabajar. Porque el triángulo del éxito que nos han enseñado, ¿cuál es? La casa,
el trabajo, la iglesia. La casa, el trabajo, la iglesia. Y en cada una de esas 3 áreas usted tiene que estar ocupado. Usted está en su casa, dedíquese a su familia. No es lo mismo estar 5 elementos de la familia metidos en un cajón y cada quien en su rincón, que estar juntos en familia. ¿Está conmigo? Entonces, ocúpese de su familia. Su trabajo, ¿a qué se va el trabajo? A dormir, solo los diputados. Nosotros no, a nosotros nos toca trabajar. Y en la iglesia, póngase a trabajar. Póngase a trabajar. ¿Me entiende? Entonces, esa es la santidad. Usted está apartado para Dios, anda en su trabajo, en su familia, ¿verdad? Procurando de presentar una familia para Dios. Anda en su trabajo dando testimonio para Dios. Viene a la iglesia a gozarse, a disfrutar, a divertirse en el Señor. Entonces, ahí está, renovados, dice, renovados. Es una obligación nuestra. Fíjese bien, yo pude haber pasado este día en el Espíritu y mañana agarrar zumba. No me baje la guardia. No se me confunda. Es una lucha diaria. Es una lucha diaria. Entonces yo tengo que cuidar mi amanecer y mi anochecer, hasta ese punto donde usted dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y usted despierta y usted sabe que antes de que abriera sus ojitos, la presencia de Jehová estaba allí guardando y velando su sueño. Entonces usted abre sus ojos y ¿qué dice? Buenos días, mi Señor, gracias por un nuevo amanecer. Se revisa a ver qué le duele, gracias porque no me duele nada. Y si le duele algo, empiece a orar. Amén. Tiene retos que enfrentar, no se olvide. Ahí va, y ahí va. Ese es el propósito que nosotros debemos perseguir. Número 3, no se olvide sustituir. Mateo 6:22, si quiere anótelo, ya no nos da el tiempo. Dice que cuando el espíritu inmundo sale, se va y busca 7 peores que él. Y después regresa y se encuentra la casa ordenadita y limpia, ¿verdad? Entonces vienen y hacen fiesta. Fíjese bien, usted no puede pretender ser libre del mundo si usted no se inyecta de Cristo, no recibe a Jesús. Un día me contó un pastor que había ido a orar por una hermanita que estaba postrada en cama. Ya tenía más de un mes de estar postrada. La hija se congregaba en la iglesia. Cuando él le tomó la mano a la señora para orar, sintió que lo apretó con una fuerza que no era de una anciana. Sintió el apretón. Cuando él abrió los ojos, ya la señora ya se había incorporado. Él no vio ni a qué hora se sentó y estaba con el cuerpo todo retorcido, como simulando una cruz. Y él dijo, cuando volvió a ver a la hija y a los hermanos que lo acompañaban, ya todos estaban en la calle. Y entonces él dijo, voy a ir a la central a pedir que manden un pastor para que venga a pelear con este demonio. Pero en eso se acordó. Si es que no es el pastor, es el Espíritu de Dios, es Cristo que mora en mi corazón. Si usted tiene a Cristo, no busque esas experiencias. Pero si usted tiene a Cristo, por favor entienda que no es usted quien va a vencer esa potestad. Esas potestades fueron vencidas en la cruz de Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez usted ha cometido errores, porque claro que ha cometido errores. Y sus errores no son menores que los del vecino, porque pecado es pecado. Pero en ese momento usted tiene que tomar la autoridad ¿de quién? De Cristo. Y empezó a reprender, empezó a orar, al final se doblegó, ¿verdad? El pastor más con infarto que otra cosa, pero se aferró a la potestad de Cristo. Entonces aquí viene la enseñanza. La mujer fue liberada y le preguntó a la hija: usted me dijo que ella era cristiana. Y dice la hija: sí, es que por ella oraron en el templo y la ministraron en una iglesia profética. Pero ella, ¿cuándo recibió al Señor? El pastor de allá le impuso mano. No, cuando ella profesó a Cristo y lo invitó a entrar a su corazón. No, pues nunca lo ha hecho. ¿Entiende el mensaje? Si limpian la casa y la dejan vacía, 7 espíritus peores van a venir, dice. O 7 legiones. Usted no sabe cuántos van a ser al final. Entonces, tiene que estar Cristo en la casa. Yo ya recibí a Cristo. ¿Es Cristo el Rey soberano? ¿Es Cristo quien está gobernando? Porque 7 espíritus peores van a venir, ya no van a entrar, pero la influencia es fuerte. Yo se las conté al principio. Vení, hombre, vamos, mirá. O incluso su misma mente.
Ya nos fuimos allá, creo que está en Santiago, donde dice que de dónde vienen los homicidios, las orgías, la borrachera, de nuestra propia concupiscencia, dice. No diga que lo invitó el chero, no, nosotros tenemos patas para el monte. De nosotros sale muchas veces la iniciativa. Entonces, número uno, reconozca que hay dos mentalidades, ¿verdad? Número dos, hay un mandato de Dios para que usted luche por cuidar la suya, trabaje su forma el espíritu de su mente, busque las cosas de Dios, aliméntese con las cosas de Dios. Número tres, reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Ya lo recibí, entonces póngalo a Él al centro. Póngalo a Él al centro, que Él sea el que gobierne. Porque si usted deja abierta esa puerta, la influencia del maligno lo va a hacer zarandeado. Por último, número cuatro, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en Cristo. Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a diario, cuando usted ya reconoció que hay dos naturalezas, cuando usted está luchando por enfocar su mente a las cosas de Dios, cuando usted está poniendo a Cristo como el Rey soberano, como el centro de su vida, por último, reconozca que su carne es débil y que tal vez lo va a lograr un día, pero quizás no dos. Entonces, ¿qué hago, pastor? No pase un solo día sin pedir la ayuda del Señor, sin orar y decirle, orar reconociendo que solo no puede. Señor, yo quiero hacerlo, yo quiero luchar contra mi mente carnal, quiero vivir conforme al Espíritu. Señor, quiero enfocar mi mente a las cosas que te son agradables, ayúdame, no me dejes solo. Oro por mis hijos, vaya, póngale las manitas en la cabeza a cada uno de ellos. Por favor, ministra a mis hijos, guía sus mentes, guía sus pensamientos, que no pasen por donde yo he tenido que pasar, mucho menos por lugares peores. Invoque la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque si Dios es con nosotros, no hay quien contra nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias, Espíritu Santo, gracias.